Ya está en línea. Vamos a hablar de la causa Ñoquis Calientes, que hace algunos días atrás tuvo una resolución por la justicia. Recordamos, fueron, por lo menos en el caso de Torres Otarola, una sentencia de 3 años de prisión en suspenso. Vamos a hablar de esto con el fiscal Omar Rodríguez, que ya nos está esperando en línea. Omar, ¿cómo estás? Federico Sánchez, el equipo te saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Federico, buen día al equipo y buen día a toda la audiencia. Bueno, Omar, a ver, en principio preguntarte si la Fiscalía está conforme con esto que ha sentenciado los diferentes jueces. A ver, acá hay una solicitud o una decisión de prisión en suspenso. Explícanos un poco de qué se trata esto. Sí, es así. Bueno, en principio... yo siempre dije que el objetivo principal nuestro era a poder hacer el juicio oral y público respecto de todas las personas que habían sido acusadas y en ese sentido, bueno, por supuesto que satisfecho con el veredicto de culpabilidad de Otarola y de las otras 4 personas que se encontró culpable. Más allá que nosotros pedimos 3 años y medio respecto a Otarola, y esto significa que el tribunal, de haber hecho lugar a ese pedido, al momento de cumplimiento de la pena, la misma iba a ser de cumplimiento efectivo en un centro carcelario. Pero bueno, eso era la pretensión nuestra. El tribunal decidió que 3 años y en la modalidad de suspenso era una respuesta positiva razonable y proporcional, así que bueno, lo consideró ajustado, y la diferencia es básicamente eso, que la ley, el código penal establece que en el caso de penas superiores a 3 años de prisión, las mismas son cumplidas en el momento oportuno en un centro carcelario. Cuando son de 3 años para abajo, es facultad del tribunal poder dejarlas en suspenso, es decir, en una modalidad sin tener que cumplirla en un centro carcelario, y esto es lo que resolvió el tribunal de juicio, ¿no? Sí, ahora, Omar, ¿eso les deja un sabor amargo? Porque digo, la diferencia parece poca por meses, ¿no? 3 años o 3 años y medio, pero en la ley es mucho, ¿no? Porque determinaba si era prisión en suspenso, que es fuera de un lugar carcelario, a ir a la cárcel para Torres Otarola, de acuerdo a lo que estaban pidiendo ustedes. Sí, en la práctica y la jurisprudencia argentina sobre todo, es casi de manera automática la aplicación de la condena en suspenso cuando está por 3 o inferior a 3. Si bien el código habla de que tiene que explicarse los motivos razonables y de por qué se decide por esa modalidad, en realidad la jurisprudencia lo que viene haciendo desde hace mucho es prácticamente aplicar de manera automática la condena condicional. Es decir, si considera que la pena justa es 3 o menos, automáticamente se aplica la condena en suspenso. Yo creo que en el caso al menos de corrupción, las penas deberían ser de cumplimiento efectivo, sean de 2, de 3, de 1, de 6 meses. No debería interesar el monto, o debería ser reformado el artículo para que en el futuro, en los casos de corrupción, las personas condenadas cumplan al menos un tiempo en prisión, y que es una forma, digamos, también de que se cumpla con esos fines que tiene la pena de la prevención general, es decir, para que no se vuelvan a cometer delitos similares a esto, en función de que el castigo puede ser severo, más allá de los montos, ¿no? Sí. Porque un año, yo puedo asegurar que 1 año, 2 años, o 2 años y medio, o 3 en prisión es una cuestión compleja para una persona que no está habituada a esos ambientes, ¿no? Claro. Bueno, esta decisión de la justicia, te pregunto, Omar, por lo menos por parte de la Fiscalía, ¿es pasible de ser apelada a partir de esto, de que no haya sido prisión efectiva? Y te lo pregunto también esto dentro del contexto. Acá, cuando dimos la noticia y la desarrollamos, la decisión de los jueces, había mucha gente detrás de nuestros oyentes que decían, pero ¿cómo puede ser, ¿no?, que un caso de corrupción como el que se estaba dando,
donde se probó que había reiteradas situaciones irregulares y en muchas ocasiones, es decir, esto de la reiterancia, no termine con la funcionaria presa, ¿no? Esto indignó también a la gente en cuanto a esta resolución de los jueces. Sí, es cierto, la verdad que causa, cuando uno escucha digamos los distintos comentarios a través de las redes y a través de las personas directamente, genera esta sensación de injusticia, de indignación. Lo cierto es que este tipo de delitos tiene penas muy bajas, comparado con otros delitos, por ejemplo, un delito contra la propiedad, un robo con un arma de utilería tiene hasta 10 años de prisión. En cambio, apoderarse de millones de dólares del Estado tiene penas bajas. Y esto, la única solución que hay es una reforma legislativa a través de elevar los mínimos y los máximos de los tipos penales que involucran hechos de corrupción. No hay otra alternativa. A veces los jueces entienden que la sanción tiene que ser más ajustada y elevan y se acercan a los máximos de las escalas penales, pero lo cierto es que los máximos no son máximos muy elevados comparados con otros delitos, ¿no? Sí. Y bueno, eso, en todos estos tipos de delitos siempre se genera un sabor amargo de cara a la sociedad, porque la sociedad reclama mayor dureza y mayor justicia, si se quiere, con este tipo de casos, y en ese sentido, bueno, siempre hay una cuota de insatisfacción, ¿no? Porque las personas, en muchos de los casos, no van presas, terminan con una condena. Si bien es cierto que terminan inhabilitados y no pueden ejercer cargos públicos, de cara a la sociedad eso es como un gusto a poco y no alcanza. Pero bueno, eso es trabajo para los legisladores, y sobre todo los legisladores de Chubut, en donde van y han visto y han sido testigos directos de que existe a partir de hace un tiempo a esta fecha muchas sentencias de corrupción. Bueno, habría que trabajar ahí en una reforma. Yo sé que hay una reforma instalada a nivel nacional que siempre está por salir, pero no sale, en donde se elevan los mínimos y los máximos de este tipo de delitos. Bueno, claro, bueno, ahí, perdón, Omar, ahí vos decís, ¿no? Creo que vos lo mencionaste allí, que estos delitos de defraudación contra el Estado, corrupción, ñoquis, lo que se trate, por lo menos deberían tener un mes o algunos meses en prisión, digamos, efectiva. Yo creo que sí, yo creo que los delitos de corrupción no debería permitirse que la persona condenada goce de una situación así, en donde no termina cumpliendo pena y termina cumpliendo algunas reglas de conducta que son bastante suaves respecto de el daño tremendo que ocasiona, y que no es un daño económico solamente, es un daño que muchas veces no se puede mensurar, que tiene que ver con la confianza pública y la confianza en las instituciones. Sí. Cuando pasan estas cosas de corrupción, el común de la gente cada vez empieza a creer menos en las instituciones y sobre todo en la función pública, ¿no? Y esto es lamentablemente una cuestión estructural que lo viene padeciendo la región, no solamente de estas épocas, sino que viene de muchísimos años atrás, y es una suerte de sistema o de mecanismo instalado en la política y en la función pública, ¿no? Omar, en principio entonces ustedes no van a apelar como Fiscalía a esta decisión judicial. No, porque nosotros no tenemos un recurso, no estamos legitimados para apelar este tipo de decisiones. No existe en la ley, en el Código Procesal Penal, algún artículo que nos habilite, que nos faculte a poder impugnar este tipo de cuestiones. Así que nosotros, en este caso, no tenemos otra opción que conformar y aceptar la resolución del tribunal, ¿no? Sí, déjame preguntarte también, Omar, ahí veía, justamente vos hablás de las normas de conducta, ¿no? En este fallo de la justicia, para ver si me podías explicar esto, por lo menos que decía el fallo, ¿no? Que determinaron los jueces. Allí se fija, por ejemplo, que en el periodo que dura esta sentencia, que son 3 años en suspenso,
Otarola no va a poder consumir estupefacientes o hacer abuso de alcohol. Digo, ¿cómo se entiende en el contexto esta decisión de los jueces? Digo, ¿cómo se relaciona con lo que se la está juzgando a Otarola? Sí, bueno, eso quizás sea bastante anacrónico y tendría que haber una suerte de coherencia respecto de los delitos que se cometen con las normas de conducta. Lo cierto es que está en la ley y está en el Código Penal. Esas reglas de conducta que se aplican, es decir, no abusar de bebida alcohólica, no consumir estupefaciente, en el caso de comprobarse que ella viola esa regla de conducta, podría ser pasible de la revocación de la sanción de la pena en suspenso y terminar cumpliendo pena efectiva. Uh-huh. Las reglas de conducta tienen ese sentido. Se aplican para que la persona que está condenada y transitando la pena en una modalidad en suspenso no cometa ningún tipo de infracción respecto de esa regla de conducta. Si lo comete, sería pasible o estaría justificada la revocación de la sanción en esa modalidad, ¿no? Omar, ahí lo mencionabas, lo que tiene que ver con la pena económica, ¿no? Porque detrás de esto hay una defraudación en el Estado. Allí por lo menos tengo entendido que desestimó también la justicia esto del resarcimiento económico por parte de la imputada. Sí, rechazó el pedido que yo solicité como una forma lo solicité de las dos maneras, como reparación o como regla de conducta. Y esto lo cité en función de la jurisprudencia. En el caso de emergencia climática, el tribunal decidió que la reparación, que se estimó en varios millones, sea cumplimentada a partir de que la sentencia quedara ejecutable, pero como una regla de conducta más. Es decir, las personas que fueron condenadas tuvieron que devolver parte de ese dinero que había ocasionado o había perjudicado al Estado en el momento del cumplimiento de la regla de conducta. Bueno, en este caso el tribunal decidió no hacer lugar a la pretensión mía y por lo tanto la única posibilidad que queda abierta, una vez que quede firme la sentencia, a través de una vía distinta, que puede ser una vía civil, administrativa, reclamar justamente esos perjuicios o ese daño o esos montos que surgen de la condena, ¿no? Uh-huh. Bueno, sobre todo porque esto lo sabemos, lo hemos charlado en alguna otra oportunidad, Omar. Esta es una causa, la de ñoquis caliente y la de la corrupción por este tipo de acciones dentro del Estado, ¿no? De corrupción a través de los ñoquis justamente, que está siendo mirada por todo el país, ¿no? No solo la acusación, sino también la sentencia que están dando los jueces, ¿no? La decisión sobre estos hechos de corrupción en el Estado. Sí, la verdad que en ese sentido esta jurisprudencia es novedosa, no hay muchos casos, creo que hay uno en Mendoza, si mal no recuerdo. El expresidente de la Rúa había sido procesado y llevado a juicio por hechos similares. Tenía incluso un jardinero que había sido designado en el municipio o en el Consejo Deliberante, no recuerdo, pero trabajaba o cumplía funciones en la quinta de personal de la Rúa. Bueno, esa causa se terminó sin resolución porque prescribió. Entonces, esta sentencia, ayer escuchaba a periodistas de un medio nacional y decían que, bueno, que hay muchos casos, que aparecen casos en distintos lugares, pero nunca llegan a un juicio y a una sentencia de condena. Y lo marcaban como algo importante que se haya condenado este tipo de maniobras corruptas, porque empieza a marcar una jurisprudencia totalmente distinta. Uh-huh. En ese sentido es importante. Pero lo que vos decías respecto de la reparación o del daño, se causa un perjuicio, la corrupción causa un perjuicio, y más allá de lo que yo decía, que a veces es inmaterial porque se daña la confianza en las instituciones, lo que se ocasiona como perjuicio económico también debería ser restituido o reparado, resarcido por los que ocasionaron ese perjuicio, ese daño, porque si no termina siendo injusto el que, aprovechándose de la función pública, realiza actos de corrupción, le causa un perjuicio al Estado y después no tiene que
prácticamente devolver nada y tampoco va preso. Entonces termina siendo el costo, le sale muy barato al corrupto, porque en términos, digamos, de razonabilidad y de incentivo, termina resultándole favorable cometer hechos de corrupción, porque difícilmente lo atrape, y si lo atrapan le van a dar poca sanción, ¿no? Déjame hacerte la última, Omar, y te agradezco tu tiempo. ¿Por qué esta causa no fue, por ejemplo, a juicio por jurados, al jurado popular, ¿no? Que estipula, por ejemplo, dentro de sus conceptos que aquellos delitos por corrupción, bueno, puedan ser evaluados por jueces populares? Sí, a partir de la nueva ley, los que van a ir a juicio por jurados pero son constituidos por tribunal mixto, que son 2 jurados populares y 3 jueces técnicos, es decir, un total de 5. A partir de ahora, de todos los hechos de corrupción, el tribunal competente para juzgar ese tipo de hechos de corrupción, va a ser este tipo de tribunal. No van a ser más 3 jueces técnicos, sino que lo que se agrega ahora son 2 jurados populares. Lo ideal, hay críticas respecto a esto a nivel doctrinario, que dicen que estos actos de corrupción o cometidos por funcionarios deberían ser juzgados por los jurados populares, es decir, los 12 populares que juzgan hechos graves, hechos comunes, por ejemplo homicidios, también deberían juzgar este tipo de hechos de corrupción, porque justamente la idea de democratizar la justicia y la idea de que el funcionario tiene que rendir cuenta, lo más razonable sería que sea el mismo pueblo el que juzgue conductas corruptas. Pero bueno, hasta ahora el sistema estaba vigente así. Los próximos juicios van a ser con un tribunal mixto constituido por 3 jueces técnicos más 2 jueces populares. Bien. Omar, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Omar Rodríguez, jefe de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, y este caso tan resonante como Ñoquis Calientes.